El Cabildo presenta Juan Navarro. Las cofradías del Domingo de Ramos han sacado adelante esta semana los horarios e itinerarios de la jornada pese a la oposición del Dulce Nombre, que entiende que sale perjudicada con unos cambios en los que la salud consigue el anhelado adelanto horario. Ahora detallamos cómo queda todo, pero no recordamos precedentes de un acuerdo de este tipo, que salga adelante con la negativa de una cofradía, horarios por mayoría o por unanimidad. Esto ha pasado ya en muchas ocasiones, es decir, yo estoy en la agrupación del año 2000 y no siempre se aprueba por unanimidad. Se intenta, el año pasado fue por unanimidad, este año, salvo esta hermandad y la del viernes de seguimiento, todo se aprueba por unanimidad. Lo que pasa es que se ha intentado desde octubre hasta ahora, estamos en febrero, y había que aprobarlo. Entonces, como si no tenían de ponerse de acuerdo, se ha seguido el procedimiento que dice los estatutos, y es que se lleva a Junta de Gobierno y ahí ya la comisión lleva una propuesta y esa es la que se vota. No, los estatutos dicen que se somete a votación de la Junta de Gobierno, es decir, las cofradías se reúnen día por día, ¿vale? Y se levanta un acta donde se intenta que se pongan de acuerdo todas, ¿vale? Y fijan los horarios y los itinerarios, ¿no? Y los puntos, ¿vale? Y a partir de ahí se suele levantar un acta y ese acuerdo es el que se lleva a Junta de Gobierno a ratificar. Cuando hay alguna cofradía que no está de acuerdo, se intenta, como ha pasado en este caso. Después de que hay el domingo, 8 han votado, han firmado un acuerdo y una no estaba de acuerdo. Entonces se ha llevado a Junta de Gobierno y se ha aprobado por Junta de Gobierno la propuesta de la comisión. Pues lo han escuchado Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Ahora vamos a hablar de horarios itinerarios, por supuesto, pero esta precuaresma avanza con noticias destacadas toda la semana. Traemos otra posible salida extraordinaria cuando llegue la Pascua. Apunten fecha, el 1 de julio. Hoy es 5 de febrero. 63 días restan para el Domingo de Ramos. Cuando Alberto Cabello disponga en la técnica, comenzamos. El Cabildo. Los flecos que quedaban por cerrarse de los horarios e itinerarios de la Semana Santa 2017 ya están cerrados. En las próximas semanas o incluso en los próximos días, la agrupación de cofradías lo facilitará, pues para que, bueno, en principio pues podamos, los distintos colectivos, los medios de comunicación, pues editar los famosos horarios e itinerarios, las publicaciones de mano y, por supuesto, a disposición de los cofrades para que los consulten. Ahora vamos a analizar las principales novedades y, sobre todo, los principales avatares que se han sucedido en los últimos días, porque han sido muchos. Pero las noticias, o varias noticias importantes, se han centrado en torno a la Hermandad de la Estrella esta semana. Alejandro Cerezo. Así es, muy buena. Maestro Cabello, como usted quiera, poca música, porque vamos a centrarnos en ese 1 de julio, que parece ser que va a ser la procesión extraordinaria con el Cristo de la Humillación. Desde luego, así lo va a proponer la Hermandad de la Estrella a Cabildo de Hermanos, con motivo del 75 aniversario de la hechura del Cristo por parte de Francisco Palma Burgos, en el mismo año que precisamente la Virgen de la Estrella se incorpora como titular mariana. La actual imagen de la Virgen de la Estrella se incorpora a esta Hermandad del Martes Santo. Suena de fondo Humillación de Rafael Hernández. La Estrella, que propondrá de esta forma, como saben, fue una de las candidatas a presidir Cruz de la agrupación, y al salir elegida la Cofradía de Nueva Esperanza con el Nazareno del Perdón, pues lo van a hacer por la vía interna, por la vía de la organización interna de la hermandad, y va a proponer a sus hermanos pues que el Cristo de la Humillación, Jesús de la Humillación y Perdón, salga por las calles del barrio del Perchel, eso sí. Lo hemos comentado en redes sociales, teníamos noticias, se estaba cociendo algo en la Hermandad de la Estrella, fuentes oficiales nos lo habían contado off the record y hasta que no se ha hecho público no podíamos contarlo. Ya se puede contar, está convocado el Cabildo, la Junta de Gobierno preguntará a sus hermanos por esa posible salida extraordinaria, como decimos, subrayamos fecha y ya son varias. Esta sería la primera, llegado el tiempo de Pascua, el 1 de julio.
Ahora avanzamos porque tenemos declaraciones de miembros de la Junta de Gobierno que nos detallan algunos aspectos, pero más novedades esta semana en la Hermandad de la Estrella, Juan Garrocho. Muy buena, esta semana la Hermandad de la Estrella publicó en sus redes sociales que cambiaban la banda, la formación musical que acompañará al Señor de la Humillación. Se sustituye a la banda de la Estrella, de la Corporación de la Estrella, por la banda de Fusionada y posteriormente de este comunicado, también la banda de la Estrella emitió otro comunicado por redes sociales desvinculándose de la hermandad. Fuentes de la propia hermandad nos dicen que esa desvinculación por parte de la banda fue primero comunicada a la cofradía y a partir de ahí pues ya la cofradía buscó otra formación para acompañar al Señor. Esto nos dejará la estampa de Fusionada nuevamente detrás de un trono. Lo veremos el martes santo detrás del Señor de la Humillación. Y anunciamos la banda de la Estrella desvinculada de la Corporación Perchelera, que tiene 2 jornadas libres, martes y miércoles santo. David Azuaga, hablábamos de horarios e itinerarios. Adelántanos en titulares, ¿cómo queda ese esperado Domingo de Ramos? Muy buena, pues tras 6 reuniones, y como tú bien has explicado en tu inicio, ya tenemos conformado el Domingo de Ramos. Si nos ceñimos a la segunda parte, finalmente será salud, dulce nombre, salutación y cerrará el prendimiento. Vamos a empezar desde la primera. Pollinique Pollinique, lágrimas, por supuesto, lágrimas, por la mañana. Abre la tarde, humildad, paciencia, continúa la humildad, huerto, y aquí es donde viene el cambio, porque la salud adelanta 2 puestos, es decir, salud, dulce nombre y salutación, cerrando la jornada el prendimiento. Y otra novedad, bueno, se mantiene el Viernes Santo, que era donde había también un debate entre 2 hermandades, concretamente en Monte Calvario y Encendimiento. Finalmente seguirá Monte Calvario en segunda posición y el Encendimiento continuará en tercer lugar. Orden de paso en recorrido oficial. Ahora analizamos en profundidad cada una de las jornadas. David Domínguez, más cosas en titulares. Tenemos novedades en cuanto a restauraciones, el Cristo de la Crucifixión, que está aún en el taller de Bonilla Cornejo. Tenemos noticias ya de la hermandad de que estará la primera quincena de marzo en Málaga. Recordemos que la cuaresma comienza el 1 de marzo, así que lo tendremos en la primera mitad de la cuaresma en nuestra ciudad. Y también una noticia sobre la ya comentada restauración del Señor Coronado de Espinas, del Cristo de los Estudiantes, que va a ser restaurado en nuestra localidad, va a ser restaurado en Málaga por el IAPH, pero no va a salir en este caso a Sevilla, sino que va a ser en nuestra propia ciudad donde va a ser restaurado. Nos sorprendía un comunicado que la Hermandad del Dulce Nombre Domingo de Ramos hacía público a través de sus canales de comunicación, página web y difundido en redes sociales tras la aprobación de los horarios itinerarios de la jornada. Los horarios de la jornada pues fueron elevados a la Junta de Gobierno, pues que terminaron por aprobar lo que David Azuaga nos ha detallado. La sorpresa, pues la negativa de los cambios aprobados por parte del Dulce Nombre, que se siente perjudicada con los horarios que a la postre han salido adelante. Si bien en ese comunicado manifiestan pues que acatarán lo que se ha acordado en Junta de Gobierno, también declaran pues que ese malestar que tienen porque entienden de que van a sufrir un parón de unos 45 minutos y se ven perjudicadas a lo largo de la jornada, una jornada que sabemos que es bastante complicada, puesto que son 9 hermandades que vienen de diferentes barrios, entonces a la hora de cuadrarla pues ha mostrado su malestar, la única que ha mostrado su malestar de las 9 hermandades. Claves del Domingo de Ramos. El Dulce Nombre, que sale en torno a las 3 de la tarde, correcto, no puede retrasar su salida. ¿Por qué? Porque tiene que bajar 2 aceras, tiene que llegar a la catedral antes, para hacer estación de penitencia, antes de entrar en el recorrido oficial, y no puede cruzarse con los horarios de los cultos del primer templo de la diócesis. Ese horario tiene que llegar antes de las 6:30, es decir, la misa de la catedral es a las 6:30. Para las 6:15, como muy tarde, Dulce Nombre tiene que haber hecho estación de penitencia en la catedral. Claro, es que el problema quizás está ahí. La hermandad, yo creo que no tendría ningún problema en salir en otra posición siempre y cuando todo pudiera retrasarse. Pero es que en este caso se retrasa un puesto en su orden del Domingo de Ramos, pero tiene que salir efectivamente a las 3 porque a la catedral tiene que entrar a las 5. Es decir, estamos hablando de que tiene que esperar que una hermandad pase por completo en el pequeño, y tiene que hacer tiempo en el pequeño tramo que va desde la catedral hasta la alameda principal, porque además da poco juego a cambiar incluso su recorrido, porque bueno, puede darse una vuelta por la catedral, pero no tiene por qué darla, ¿no? Entonces ahí está el problema está porque si Dulce Nombre le dicen, usted entra una hora más tarde a la alameda, y le dicen a la catedral a las 6 y sale a las 4, no creo que tuviera ningún problema la cofradía, vamos, me imagino. Claro, en el caso del Dulce Nombre,
todo se mantiene igual, a excepción de que el trayecto que dista de la catedral a la entrada del recorrido oficial lo tiene que hacer 1 hora más lento, Efectivamente. aproximadamente, lo que es el tiempo de paso de la hermandad que se va a colar Que es la salud. delante. Incluso se hablaba de coger calle Cañón, que hubiera sido algo novedoso, pero han hecho una serie de mediciones y es imposible debido a que los toros pues tienen una cierta longitud que hace imposible el paso por esa calle. Entonces tienen que buscar una serie de calles y, como tú dices, pues hacer tiempo, sobre todo también porque detrás viene Humildad y Paciencia. Cuando Dulce Nombre busca el recorrido oficial, Humildad y Paciencia se coloca detrás y va buscando calle Córdoba para ya regresar a su barrio. Por lo tanto, ahí es donde puede producirse ese parón de unos 45 minutos. Claro, lo de Humildad y Paciencia, se va a formar un pequeño acordeón en la zona de la Alameda, Dulce Nombre por el lateral sur buscando la entrada Esperando que Salud se incorpore. y la cruz guía de Humildad y Paciencia pues Y buscando, Empujando. empujando por Salones. Bueno, vamos a ver cómo sale y yo espero que esto vaya de la mano pues de una mayor concienciación de la hermandad en el recorrido oficial y ajusten sus tiempos de paso. Hombre, sería lo ideal. Y bueno, y aparte yo creo que también aquí la crisis, bueno, aunque es normal que se personalice, porque en el mundo de las cofradías pues todos tenemos corazón y todos tenemos y Sí, sacamos pero- el hincha que llevamos dentro. Pero no hay corazón para los horarios. No, desde luego que no, pero todos sacamos el hincha que llevamos dentro y pensábamos que, bueno, que la gente se posiciona con la salud, con el Dulce Nombre. Yo creo que el problema es muchísimo más de fondo, es un problema que canalizar de fondo, y es, bueno, pues si se legitima esta forma de aprobar los horarios por un voto en contra y no frente al consenso, si esto es legal, puede abrir una terrible guerra civil interna a la hora de decidir cualquier detalle de cualquier recorrido oficial. Además, comentaba Pablo Atencia en la grabación que hemos escuchado anteriormente, de que es un proceso habitual dentro de la agrupación de cofradías, pero un proceso habitual que siempre se ha votado en contra, digamos, de cofradías que han propuesto un cambio sobre el día. En este caso, todas las cofradías apoyan el cambio y la que no lo apoya es la que sale perdiendo. Sí, y Entonces se diferencian esto respecto a otros días. además va Junta de Gobierno de la agrupación de cofradías, y aquí yo me hago la pregunta, no voy a nombrar cofradía, pero ¿qué tiene que decir una hermandad del martes santo? Menciónalas todas, Pero menos claro, el Domingo de Ramos. pero ¿Qué le importa pero, lo bueno, los incluso el horarios? Domingo de Ramos, porque por ejemplo la pollinica, ¿qué más les dará Claro. si la salud Dulce Nombre va una delante que la otra? Vamos, Pero eso viene recogido en los estatutos, por lo tanto, así funciona ese órgano o yo- esa función la tiene así la a mí Junta me de preocupa, Gobierno. porque lo que al final acaba generándose, no sé si voluntario o involuntariamente, quiero pensar más en la involuntariedad, pero al final parece que estamos eternamente en elecciones y intuye uno un tufo todavía de duistas y atencistas a la hora de votar que no agrada, e incluso para despejar ese tipo de incógnita que no se tiene ni que no ser, sino parecerlo también. Yo creo que es necesario externalizar desde fuera con un arbitraje los horarios del recorrido oficial. Yo veo bien que la agrupación de cofradías imponga sus horarios, lo he defendido siempre. Yo creo que las hermandades tienen que adaptarse a la agrupación, que para eso les dan unos pingües beneficios a su estación de penitencia, pero sí creo que no se puede cocinar entre los de dentro, los afectados. Creo que hace falta una visión lo más caleidoscópica posible y la más abierta y luchar por el bien de la jornada, ¿no? Que Esa función, como tú dices, de árbitro existe. Hay un presidente de comisión de horario itinerario que se reúne con las hermandades. Lo que pasa que si de las 9, 8 están de acuerdo y una no, que es muy lícito no estar de acuerdo, pues ahí es donde surge ya el problema de si reuniones no se ponen de acuerdo, habrá que elevarlo a Junta de Gobierno. Y luego otra cosa que quería decir rápidamente, uno de los principales problemas que veo en esta jornada es sin duda el recorrido oficial. Que haya hermandades que tengan 40, 50, 60 minutos de paso, es que me parece horarios manipulables. Es demencial. Son manipulables y ahí está el problema. Último punto. No, sí, solamente una reflexión cortísima, que nos hagamos la idea. Es decir, no se pueden organizar los horarios ni decidir los horarios desde el prisma de una hermandad que participa ese día. Porque pongo mi ejemplo particular, yo salgo en los Dolores de San Juan. No puede haber pocas personas como yo que tengan un concepto tan resfriado y tan limitado de lo que es el Viernes Santo, porque participo en una de ellas. Es decir, saliendo ese día es cuanto menos sabes de ese día. Y es cuanto menos ajustes conoces de ese día. Si tú participas el Viernes Santo en tu estación de penitencia, es imposible dominar el Viernes Santo. Por tanto, es imposible decidir sobre el Viernes Santo participando el Viernes Santo, aplicable al Domingo de Ramos. Entonces, eso es lo primero que habría que hacer. Y lo segundo, a los encargados de horarios itinerarios, que, hombre, el horario itinerario no se decide solo en el recorrido oficial. Hay que irse a las calles, a ver dónde se ajustan. Hay que ver los puntos clave, los puntos gordos. Claro, habría que exigir pues, que fuesen también cofrades que estuvieran en la calle, que pataran la calle. Y a todo eso hay que sumarle la incorporación del patrocinio y que también Dulce Nombre termina también con el misterio, que quiera que no, pues es más peso. Habrá que ver cómo va andando ese trono. El Domingo de Ramos, más allá de la propia jornada, nos deja ese debate. Horarios por mayoría
o por unanimidad. Hasta la presente, en esta mesa no recordamos precedentes de una situación como la que hemos vivido tras el acuerdo y la aprobación de Junta de Gobierno de esta semana. Elevamos esta pregunta a través de redes sociales, también a través de WhatsApp. Abrimos los canales de comunicación, en definitiva. David Azuaga, para participar. Sí, el teléfono 644-717-300. Para escribirnos un mensaje o para mandarnos un mensaje audio de voz. 644-717-300. Igualmente os leemos vía Twitter. Hemos lanzado una encuesta y de hecho los primeros resultados con 200 votos son llamativos. Horarios por unanimidad, horarios por mayoría. 34% abogan porque los horarios deben de aprobarse por unanimidad. 42%, es decir, menos de un 10% de diferencia, apuestan por mayoría. Y hay un 24%, es decir, prácticamente uno de cada 4, que casi que no se pronuncia, porque no tiene claro cómo sería. Nosotros queremos escuchar en el Cabildo más voces, por eso os pedimos la participación. Pero vamos a escuchar semanalmente, pues bueno, una serie de cofrades ajenos al equipo, que desde su independencia pues van a hacer valoraciones. Iremos sumando voces a lo largo de esta precuaresma hasta llegar a la Semana Santa. Hoy comparten su valoración Salvador Marín y Miguel Ángel Gálvez. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet. Lo primero que he de decir es que desconozco el reglamento de horarios e itinerarios actualmente vigente en la agrupación y que parto de ese desconocimiento en todo lo que voy a decir. Creo que lo deseable siempre es que los horarios e itinerarios de un día de la Semana Santa se decidan por consenso y por acuerdo unánime de todas las hermandades de ese día. Ahora bien, puede ocurrir que ese consenso, después de los meses preceptivos de negociación, no sea posible. Y no hay que escandalizarse, ni echarse las manos a la cabeza, ni tener que hacer un entrecruce de comunicados. Una hermandad puede estar en su derecho de no aceptar un acuerdo que considere que le resulta especialmente dañino, y a su vez creo que una hermandad lo que tampoco puede tener es una prerrogativa constante de veto a un acuerdo en el que el resto de las cofradías del día vean que es beneficioso para el conjunto de la jornada. Y en ese sentido entiendo que las reuniones de día son subsidiarias del órgano de gobierno de la agrupación, de la Junta de Gobierno. Si no hay acuerdo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Se eleva a Junta de Gobierno la situación, la Junta de Gobierno de la agrupación, por ejemplo, el delegado de horarios itinerarios presenta a la Junta de Gobierno dos propuestas, una que recoja el sentir de la cofradía que digamos se ha quedado aislada y otra que recoja el sentir del resto de las hermandades del día que están de acuerdo. Y como evidentemente, si el consenso no es posible, alguna resolución hay que tomar sin mayores problemas, y para mí la solución siempre será que el delegado de horarios itinerarios presente dos propuestas a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno vote y las hermandades acaten lo que de esa votación resulte. Un tema muy difícil los horarios e itinerarios, ¿verdad? En mi opinión, debe ser la agrupación de cofradías la que organice y sobre todo medie cuando surgen problemas entre hermandades con los cambios de posición en el recorrido oficial. Ahora bien, debe de actuar y mediar siempre en beneficio de las cofradías y, por supuesto, el de las propias Semanas Santas, sin olvidar nunca a las personas que formamos parte de los cortejos y los espectadores, que en muchas ocasiones somos los verdaderos perjudicados. En estos casos tan complicados como los que hemos visto esta semana, donde las hermandades no llegan a un acuerdo, la Comisión de Horarios debe realizar un estudio en profundidad con personas expertas, que los hay, y no tomar decisiones a la ligera o porque ya nos van oliendo las calles a incienso. Buenas tardes, amigos. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #Radio El Cabildo.
parece que llegan, David Azuaga, algunas opiniones de audio. Vamos a tratar de reproducirlas. Así que vamos a editar esos audios. Y lo que sí tenemos son opiniones en internet. Pueden hacerlo. Os leemos en el hashtag Radio El Cabildo. Dice por Twitter que unanimidad a estas alturas con 41 cofradías es una entelequia. Como decía Pareto, imposible que uno mejore si otro no empeora. Y otras opiniones dicen que Alejandro Postigo, las cofradías que estén en contra deben ser atendidas y dar soluciones. Por mayoría de días no es justo que una cofradía las cosas no salgan adelante, aunque todo tiene un pero y en este caso nada, porque no sale ya más el tweet. Bueno, y al hilo del Domingo de Ramos hay quien apunta, oye, ¿por qué no se plantea eliminar el corte entre mañana y tarde? Ese vacío que queda entre las 12 y las 2 del mediodía pudiera llenarse, pudiera ser una solución concreta el Domingo de Ramos, pero más allá del Domingo de Ramos, bueno, queda ese debate de fondo que creo que ni en la mesa tenemos claro, porque desde aquí siempre hemos abogado por imponer un criterio desde la agrupación de cofradías. Claro. Si llegado el momento la cosa se enroca al punto de no encontrar acuerdo alguno. Es que hay dos posibilidades, una, o el consenso desde las hermandades que forman el día, o la imposición externa por parte de la entidad que aglutina y organiza los desfiles procesionales. Desde luego, yo creo, a mi juicio, hablamos de juicios personales, yo creo que el paso más arriesgado y el menos recomendable es precisamente que entre las propias hermandades del día digamos que se conchaven para perjudicar a una, ¿no? En fin, y al margen de que tengan más razón o no, que yo creo que en este caso Dulce Nombre le asiste la razón. Con todo y con eso también, no sé, me extraña también de que no haya habido un abanico de posibilidades intermedias. ¿Por qué ha tenido que la Salud adelantar 2 puestos en vez de 1, por ejemplo? Y no se ha quedado Dulce Nombre donde estaba, y no sé... me surgen varias preguntas. Yo creo que se hubiese quedado todo igual, lo que pasa es que Salud delante y Salutación detrás. Hubiese quedado el parón de catedral igual. Creo que por ahí iría. No sé, sí, no sé. O sea, el rompecabezas no es sencillo, hay que dibujar la serpiente por el centro. ¿Seguro? Y ver dónde se pisa qué cofradía con cuál. Seguro, ¿no? Bueno, incluso desde las redes sociales ya salían propuestas peregrinas, oye, que no son tan peregrinas como de que el Dulce Nombre se cambiara de día directamente. Bueno, la leyenda urbana siempre dice que Dulce Nombre pidió el martes santo. La leyenda urbana dice que el Dulce Nombre pidió el martes santo y la mandaron al domingo. Lo que es la vida, la mandaron al domingo y encima dentro del domingo no está como quiere. Bueno, cosas de la vida. Ahora rematamos cómo quedan los horarios itinerarios de la Semana Santa 2017. Vamos a hablar de las novedades que presenta la Hermandad de la Estrella. Decíamos que la Hermandad de la Estrella había copado parte de la actualidad de la semana, sobre todo con el anuncio que días atrás realizaba, con este mismo fin de semana, realizaba del Cabildo General que convoca para el próximo 13 de febrero. Va a preguntar a los hermanos sobre una posible salida extraordinaria. Recordamos que fue una de las 3 candidaturas que llegaron a la agrupación de cofradías para presidir el Viacrucis de Cuaresma, que finalmente lo hará el Nazareno del Perdón. En el caso de la Estrella, pues quería que fuera el Señor de la Humillación, dado que cumple su 75 aniversario. Fue desechada, bueno, ahí no había mucho debate en torno a aquella votación, y en tanto en cuanto la Estrella ya había participado en un acto de la agrupación de cofradías. Recordamos aquel Viacrucis jubilar del año 2000. Entonces, ahora la Junta de Gobierno pregunta a sus hermanos por una salida extraordinaria. Nosotros hemos hablado con el secretario general de la corporación, Rafael Retana, que nos avanza algunas pinceladas de lo que propondrán a los hermanos en ese cabildo extraordinario. Se baraja como una posible el 1 de julio. La verdad es que, sería por el barrio, porque evidentemente la feligresía no nos podemos salir de la feligresía, pero claro, no está nada decidido. Hay una propuesta que podría ser con el trono grande, pero tenemos que estudiar el recorrido porque la verdad es que no está estudiado porque en principio la verdad es que no se contemplaba esa salida extraordinaria por la cercanía del centenario que es dentro de 2 años. Pero bueno, había una propuesta, como otras cofradías iban a salir y tal, pues se ha decidido un poco que intentar hacerlo por la feligresía. Y tendríamos que estudiar el recorrido porque realmente
no se ha estudiado, ¿no? Lo que desde luego sí que se quiere plantear en el Cabildo es que los hermanos decidan si quieren salir y no, y después evidentemente tendremos que formular la petición formal a la Delegación de Hermandad y Cofradías, porque evidentemente no se ha hecho todavía hasta que los hermanos no decidieran si querían o no querían salir, claro. Previo todavía no se ha cumplido, vaya, un poco por seguir el conducto un poco reglamentario, ¿no? Una posible extraordinaria en Trono Grande por la feligresía. Esto siguiendo el criterio que se propone desde el obispado. Hemos reseñado en otras ocasiones un criterio, con buen criterio en este caso, el no abusar de llevar a las imágenes fuera de su entorno natural en citas extraordinarias, es decir, al centro, y quizá en su feligresía pues tenga más razón de ser. En el caso de la feligresía de Santo Domingo, bueno, pues se topa con el problema de la propia feligresía. Sí, tanto pastoralmente, que no es una feligresía grande, como urbanísticamente, ¿no? Porque es que realmente hay poco barrio que coger. Bueno, el recorrido se antoja extraño y complicado. Yo me imagino que el obispado después será un poquito condescendiente con el tema de la feligresía y ampliará un poquito el arco de la feligresía de Santo Domingo, que ahora mismo creo que se reduce pues hasta Calle Hilera, porque el otro ya corresponde a la parroquia de San Pedro, y hasta Armengual de la Mota, que recordar, porque ya el resto le correspondería a la parroquia de la Santa María de la Amargura. O sea que la parroquia de Santo Domingo realmente es los callejones que cogen los dolores del puente el lunes santo. Que en el caso de la Estrella podría coger Fuentecilla para acceder a la plaza. Hombre, un formato no de procesión, más. claro, es que yo creo que el formato de procesión extraordinaria pasa más por hacer una especie de acto piadoso de algún tipo, más que una procesión extraordinaria como tal, con todas las de la ley, que salvo que fuese en marcha atrás y con 25.000 eventos lúdicos festivos, yo creo que se quedaría una procesión de 2 horas o de hora y media como mucho. De hecho, la procesión de la Virgen del Rosario de Santo Domingo, que hace su procesión de gloria en octubre, es una procesión de escasas 3 horas como mucho, y hablamos de unas andas que se puede meter por cualquier callejoncillo. Y de hecho se mete. Aporta un entorno... Refresca el entorno y además que nadie creo transita, que sirve a, digamos, que quita telarañas profesionales a unos entornos que no pasa ninguna. Claro, si Humillación sale con el Trono Grande, pues ¿por dónde va a pasar? ¿No? Es lo que habrá que preguntarse, ¿no? Estas citas cofrades nos traen la cruda realidad de una ciudad que no supo cuidar su historia, en este caso sus barrios históricos, y el Perchel Norte, la feligresía de Santo Domingo de la que hablamos, pues puede ser, no es. Estaba haciendo memoria, Capuchino está muy degradado, pero bueno, tiene más que el Perchel Norte. La Trinidad pues algo más se salvó, el Perchel Sur quedó una calle, y el Perchel Norte queda poco, y lo que queda está muy deteriorado. Sí, está en la parte más acabada, y bueno, y yo creo que aquí pues nosotros lo lamentamos ahora. Me imagino que los cofrades de la Estrella, de Mena, de este tipo de cofradías pues que están en la parroquia de Santo Domingo, lo lamentarán aún más, ¿no? Cada vez que van a su iglesia van a ver sus titulares, ¿no? Todo esto se enmarca en el 75 aniversario de la hechura del Señor de la Humillación, que, como saben, pues ya ha iniciado un programa de actos conmemorativos, y que Rafael Retana nos repasa la siguiente cita y lo que queda en agenda por conmemorar. Seguimos con el ciclo, que van a ser en total 4 conferencias. Este viernes tenemos la siguiente, que la da el responsable de Patrimonio del Obispado y director de ART Málaga. La siguiente viernes la daré yo, que voy a hablar sobre el proceso de reorganización de la cofradía y el encargo del Cristo de la Humillación. Y lo va a cerrar el ciclo el profesor Rodríguez Marín, profesor de arte de la facultad, sobre las 2 imágenes de la Virgen de la Estrella. Posteriormente pues vamos a tener el culto donde se ha hecho coincidir la función principal con el día que se bendijo el Cristo, que fue el 28 de marzo. Entonces curiosamente cae en martes también, y entonces arranca el trigo con la función principal el 28 de marzo y sigue el miércoles, jueves y viernes. En la iglesia, evidentemente, el primer día, si quieres, tampoco el horario a las 8 de la tarde, y los demás días con la misa de la parroquia a las 10. En el tema de formación, pues está el ciclo, eso que hemos dicho, de conferencia, y un grupo de confirmación que se está reuniendo para confirmarse en junio, así aproximadamente en mayo-junio. Y el acto más que tenemos es la presentación del regalo que se le hace al Cristo por el 75 aniversario, que aunque no lo hace la hermandad, lo ha hecho un grupo de hermanos de forma independiente, que son las cabezas de varán del trono del Cristo.
Sería un diseño de Raúl Trillo y la ejecución en la parte de orfebrería de Pedro Angulo, y la talla es de José Antonio Medina Fernández. Se va a presentar el 31 de marzo en la Casa Hermano. Un concierto que en principio tenemos, pero estamos todavía por confirmar, un concierto en honor a la Virgen, que está previsto que sea el día antes de su festividad, que es el 6, su festividad va a ser el 7 de mayo, pues el 6 de mayo, sábado, hay previsto un concierto, y la misa de acción de gracias, que Contacta con nosotros en el apartado de correos 3300, código postal 29080 de Málaga, o en la dirección electrónica noticias@elcabildo.org. El Cabildo con la música cofrade. Pues la marcha del día vamos a cambiar de género musical, a diferencia de estas semanas anteriores, nos pasamos a las cornetas y tambores. Suena la marcha Exaltación de José Fernando Jurado, una marcha que sonará a la gente de la década de ahora, que ya tienen 30 o 30 y pico años, les resultará más familiar todavía, porque es una marcha grabada en un disco que salió a finales de los años 90, con el año 98 sonaba esta marcha, la marcha del Cristo del Perdón, también de José Fernando Jurado, marcha Virgen de Zamarrilla, de Lágrimas y Favores también. Y bueno, esta marcha, si nos imaginamos al Cristo de la Exaltación, pues esta es la marcha con la que lo evocamos siempre. Y últimamente, el año pasado la pudimos escuchar más, porque gracias a que la banda de cornetas y tambores toca el Señor de la Exaltación, pues sonó con el Cristo de la Agonía, con el Cristo del Amor, y también hubiese sonado con el Señor de la Humildad si hubiese salido. Una marcha preciosa, además de estas que realmente ha impregnado en la figura, en la escultura del Cristo de la Exaltación. Son de estas marchas que en cuanto se estrenan se acoplan a la imagen de una forma, al imaginario de la imagen de una forma exitosa. Hay que decir que esta marcha pertenece a esa, como tú acabas de decir, esa alineación de marchas procesionales que la banda de Fusionada a finales de los 90 pues convirtió en un disco que, si bien el disco a mí realmente no me gustó nunca como sonó, porque sí me pareció un poquito como extraño como sonaba, pero la categoría de marchas procesionales que había ahí es que es equiparable perfectamente a los mejores discos de Cigarrera de Tres Caídas de los años 90. Es decir, no había ninguna marcha mala en ese disco, eran todas marchas propias y tuvieran casi todas un éxito tremendo, porque eran una especie de fusión interesante, una especie de evolución de las marchas clásicas de Málaga y sin exceso de voces. Seguían sonando a cornetas y tambores, ¿no? De ese disco y de la trascendencia en la imagen que tenía esta marcha en concreto, creo que todas las piezas que sonaron en ese disco la escuchamos hoy en día y las personas, como ha dicho antes Garrocho, de esa época nos trascenderían a la imagen, pero realmente también nos trasciende a lo que era Fusionada en aquel momento. Fusionada en aquel momento fue, tras largos años de bombero, la primera banda referencia de verdad de la capital. Absolutamente. Y la primera banda por la que en realidad apostaron las cofradías para acompañar detrás de los tronos, de verdadera, con verdadero empuje, ¿no? Porque es una banda que realmente se ganó el derecho a eso y comenzó con eso, como hoy lo quizás tiene mucha gente, la Esperanza, banda con tambores de la Esperanza como referencia. Fusionada lo eran en aquel momento incluso más en solitario, porque hoy en día podemos decir que bandas como El Cautivo, El Carmen son bandas que vienen apretando. En este caso Fusionada junto con Bombero en aquella época pues tenían un nivel que eran exclusivamente las mejores de la ciudad, con amplio margen sobre el resto. En el caso de Fusionada, además, yo creo que cayó de pie además también porque, bueno, esa banda que en los años 80 se crea, ¿no?, en el seno de las cofradías fusionadas, que era un concepto de banda tipo la OGE, que son las que se llevaban aquí, medio pseudo militares, ¿no?, que en los años 90, en el año 93, 94, hace una revolución de imagen y se asemejan mucho más a esas bandas, bueno, pues del Sol, de Bombero, con los primeros rojos, las casacas, esa forma de vestirse de nazareno de la Exaltación para tocar detrás del Cristo de la Exaltación. Bueno, cayó todo de
de pie. Y esas marchas de José Fernando Jurado, de Arturo Cáceres, de Miguel Ángel Gálvez, bueno, son marchas de un gran éxito y estuvieron durante mucho tiempo pues sonando tras el Cristo de la Exaltación, tras el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, tras Jesús del Huerto, tras el Señor de Zamarrilla. Es decir, la banda de Fusionadas participó detrás de muchísimos tronos de la Semana Santa. Sin temor a equivocarme, estoy prácticamente convencido de que cualquier banda de la ciudad actualmente tiene un antiguo, de corneta y tambores me refiero, tiene un antiguo músico de Fusionadas. Necesariamente. Lo cual demuestra la dimensión que tuvo esa banda en los años 90. Bueno, y el legado, la dimensión de esa banda la demuestra el legado. El tiempo pone al final todo en su sitio y cuando pasen los años pues valoraremos lo que este tiempo de el hoy pues ha dejado a la historia de la música procesional. Bueno, podemos imaginar por dónde irá o no irá, pero si desde los 80 o a nivel histórico en la Semana Santa de Málaga el que pone bandas sonoras en las cornetas de los tambores obviamente es Bombero, a partir de esa mitad de los 80 y los 90 principalmente, la banda sonora es esto que estamos escuchando. Sin duda. Además comentamos antes fuera de micrófono, Juan Carlos y yo, el tema un poco de que quizá por qué las bandas de cornetas y tambores no se amplía el repertorio para bandas de varios estilos igual que se hacen las bandas de música, ¿no? Las bandas de música tienen su corte alegre, su corte fúnebre, llamémosle un corte intermedio, y las bandas de cornetas se ajustan la mayoría a sus composiciones propias y a la de una banda concreto de Andalucía, que normalmente solo está centralizado en Sevilla. Entonces, si realmente existiera esa difusión en las bandas de cornetas y tambores, pues esto al final sería el tan reivindicado repertorio malagueño que hablamos para las bandas de música. Un Cristo del Amor. Yo recuerdo esto es una marcha. Estoy absolutamente de acuerdo. Puede elevar esa categoría. Sí, bueno, porque es una banda que tiene un estilo propio. Estoy absolutamente de acuerdo con la exposición que hacéis. Verdaderamente muchas veces escuchamos ahora Camino del Calvario, ¿no? De Arturo Cáceres, una de las más conocidas también, ¿no? De Fusionadas. Estoy plenamente de acuerdo. Desde el mundo de las cornetas de tambores muchas veces se clama de forma victimista que son música de segunda, y hay que plantearse desde dentro, desde la autocrítica, si verdaderamente ellos no están haciendo música de segunda con esas discriminaciones. Es decir, lo que ocurre ahora en las bandas de música, por ejemplo, Virgen del Valle, si es buena la tiene todo el mundo, y la Estrella Sublime la tienen todas las bandas. Es verdad que en los años 40 o los años 30 en Sevilla Virgen del Valle la tocaba nada más que una banda, la Estrella Sublime la tocaba nada más que otra, pero eso en los años 50 o los años 40 desaparece y todas las bandas acumulan las piezas. Pues habrá que hacer lo mismo con las marchas de cornetas de tambores. Si hay 5 buenas de presentación, 5 buenas de tres caídas, 5 buenas de cigarreras que meten todo quisque en su repertorio y las 5 de escame, hay que empezar a asumir de que estas marchas no pertenecen a esta batalla de la actualidad, sino que pertenecen ya a un legado de un pasado que no tienen ya plumeros rojos, digamos. Son marchas que cualquier banda, una banda normal de cornetas de tambores que quiera tener un repertorio rico, tiene que tener este tipo de marchas, de Arturo Cáceres, de José Fernando Jurado. Son marchas necesarias, entiendo yo. Virgen de Zamarilla, Cristo del Perdón. Son piezas que trascienden la marca de la banda y que son ya marchas de por sí, ¿no? Bueno, pues lo podremos escuchar a Fusionada nuevamente detrás de un trono. Será el Martes Santo, como hemos contado al inicio del programa, detrás del Cristo de la Humillación. Y al hilo de este espacio dedicado a la música procesional, novedades que nos deja la semana en clave musical. Pues si la semana pasada hablábamos de bandas de música, pues vamos a comentar algunas novedades de bandas de cornetas de tambor y de agrupación musical de la capital. Por ejemplo, El Cautivo. La banda del Cautivo ha montado dos marchas de estilo clásico de Alberto Escame. Una de ellas es El Pobre Zaragoza y otra es La Milagrosa. Luego ha montado también algunas marchas de la nueva época, pero no nueva y más nueva todavía, de Tres Caídas, como el Estaban Mater de Codali, que es una adaptación. Cigarrera hizo la adaptación de la Ave María y Tres Caídas de esta marcha, y también otra que se llama En Manos de Jesús. Esta es una adaptación, una marcha propia dedicada al Gran Poder, que yo creo que se adapta mucho a ese estilo más sobrio que le quieren imponer últimamente al cautivo en la calle, y que lo hemos percibido. Sí, bueno, ya el año pasado se notó muchísimo, ¿no? El giro, lo clásico, un poquito lo más calmado, ¿no? Dentro del estilo de propio, natural, con el que se funda y con el que evoluciona la banda del Cautivo, para tocar detrás de su titular, detrás de Jesús Cautivo. Se adapta y gira un poco a lo clásico, y la verdad que lo percibimos con acierto el pasado lunes santo.
el Carmen ha montado marchas clásicas como Macarena de Puelle, Evocación de Escame o Eucaristía de Cigarrera, y luego va a estrenar una marcha con El Señor de la Puente y otra para El Señor de Humilde y Paciencia. Claro, al final los contratos también te obligan un poco a adaptar repertorio. Pero porque no lo hacen antes, que es lo que tienen que hacer. Es decir, las bandas tienen que perder ese complejo y decir, somos estilo presentación, somos estilo cigarra. No, usted tiene que ser una banda de cornetas y tambores. Y usted tiene que tener, vale que tenga una línea roja en cuanto a estilo, pero tiene que tener un abanico de marcha suficiente. Es decir, buenas, desde luego. Pero de hecho, una eso banda, es lo que quizás le ha podido cerrar más puertas, por ejemplo, al de Carmen. de las que debería al Carmen. Por ejemplo, al Carmen. Es decir, el Carmen, que ha funcionado a las mil maravillas con el Humilde Paciencia y con la Puente del Cedrón. Bueno, ya tiene marchas del tipo, digamos, flamenco suficiente. Bueno, pues si meten este tipo de perfil de marcha un poquito más calmosa, pues ya tienen un abanico muchísimo más amplio y podrán mimetizarse más. Es que confunden muchas veces estilo con cliché de marcha. Es como si una banda de sí. David, es como si una banda de música, por ejemplo, se me ocurre la Ley García, que tengo aquí el presidente, si no se me enfada, decide, mi estilo es, pues, marchas fúnebres del tipo Virgen del Valle. Bueno, pues usted tendrá que tener Estrella Sublime, tendrá que tener Esperanza Macarena, tendrá que tener Artola, tendrá que tener de todo, lo que tiene que tener es buenas marchas, pero no puede cerrarse a un corte de marcha muy determinado y todas iguales. Creo que todos hemos escuchado a presentación tocando Escame alguna vez, ¿no? Pues claro que lo hay, claro que lo hemos escuchado. Bueno, pues interesante estas dos aportaciones. Sí, sin duda. Tengo ganas de ver, especialmente el Carmen con estas incorporaciones que, bueno, lo visualizo para la Puente del Cedrón claramente. Además que tenemos, bueno, yo también. Además tenemos ganado una cosa, las bandas ya son buenas, cosa que antes, hace 15 años no podíamos decir. Estas bandas que ha enumerado Juan Garrocho son todas buenas, es que indiscutible calidad musical, si es que lo dan. Para rematar lo que Juan nos comentaba, y hablando de la línea de presentación al pueblo, la banda de Cristo del Mar de Belén Málaga, que ha venido en numerosas ocasiones a la capital y que este año vuelve tras el Redentor del Mundo, la Hermandad de la Mediadora, ayer mismo, la jornada del sábado, en un certamen con el Colegio Europa de Banda, que ya comentamos anteriormente, pues estrenó la marcha Redentor de los hermanos Aragüez, que va a ser la primera marcha dedicada en el género de las cornetas y tambores al Nazareno, y es una marcha pues que la tenemos en la línea de la banda de Cristo del Mar, ¿no? Si bien podíamos a lo mejor esperar, dentro de la línea que la Hermandad de la Mediadora tiene, un repertorio de un corte un poquito más clásico, es cierto que a lo mejor no llega a ser tampoco una marcha, llamémosle estridente, por calificarla de alguna forma, ¿no? Pero sí que bueno, que va en esa línea, digamos, un poco a caballo de presentación al pueblo que Cristo del Mar muestra en su línea editorial, llamémosle, general. Ahí tenemos una de, más allá de la aportación patrimonial y lo que significa siempre una nueva sección en la calle, si me lo permiten, creo que nueva Mediadora va a aportar un aliciente extra a lo que ya supone per se la presencia del Redentor en la calle, que es cómo va a adaptar a su procesionar eso. Aprobó con nota su primera estación de penitencia en el centro, y hablo de forma de procesionar porque hay que ir a la ida apenas sin música, hay que llevar un paso distinto a lo que estamos acostumbrados, con una sección. Bueno, mejor no pudo salir la experiencia. Con 2 secciones el reto es grande y el interés creo que igualmente grande por ver eso cómo se adapta con una banda de cornetas, avanzando, ganando metros. Muy interesante en este caso, lo que tenemos, lo que conozco el miércoles santo que tenemos. Por lo que conozco al equipo, desde luego son unas personas que conocen la banda a fondo y conocen el género de las cornetas y tambores también al dedillo. Entonces yo espero marcha apropiada. De hecho, creo recordar que también, no lo hemos comentado aquí, pero que la banda está incorporando Señor de Sevilla a su repertorio, si Amor no me de equivoco. Madre también creo. Amor de Madre, estamos hablando de marchas clásicas de cigarrera que se ajustan más a esa línea que lo hablábamos anteriormente. Por tanto, yo creo que esas serán las marchas que prevalezcan a lo largo del recorrido. Pero que podemos visualizar perfectamente un primer tramo de la estación de penitencia en las que podamos escuchar a lo mejor 3 marchas en las 2 primeras horas. Bueno, como ocurre el Domingo de Ramos ya con Humilde Paciencia, en claro, la que el grado de cantidad de marchas que se tocan pues es muy limitado, o incluso salesianos, Y ver a una hermandad avanzando, en este caso hacia el recorrido oficial de su barrio, con ese ritmo,
a mí personalmente me parece una puesta en escena más que interesante y digno de ir a ver y acompañar y ver cómo evoluciona. Sobre todo por falta de costumbre aquí en Málaga capital, ¿no? Si es cierto que toda cofradía de barrio foránea, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia con la Virgen de la Concepción Coronada de Jerez, la cual es cierto que la ida tiene tramos a tambor grande porque tiene que estar rápido en el centro para realizar la entrada en la carrera oficial de allí de Jerez, que no es corta precisamente. Y bueno, pues es verdad que en Málaga esta ha sido una novedad, sobre todo a raíz de la salida de Humilde Paciencia, porque quizá en Nueva Esperanza no hace tanto parón de tambor y hay a lo mejor más marchas en la bajada. Pero también es cierto que ha evolucionado Nueva Esperanza, la Nueva Esperanza de esta última, de este último lustro, los últimos 5 años y tal, no es la Nueva Esperanza de cuando se agrupa en los 90. Claro, ahora también desde que ahora también vemos eso, vemos como los que somos del barrio y conocemos a la hermandad despidiéndose de Nueva Málaga. La hermandad tiene una marcha de despedida en la calle principal donde ofrecen la puesta de largo por primera vez de toda la coreografía que llevan ensayada, la misma que después van a tocar la Trona de los Pobres, y a partir de ahí cambian el ritmo de la procesión. No, claro, además la marcha que se interpretan ahí, los ensayos del Hombre del Trono, sobre todo en el Trono del Cristo, porque las Virgen normalmente el ritmo no tiene por qué variar tanto. Al final avanzan tanto con la música como avanzarían con tambor, entonces ganan en ese aspecto. Pero refiriéndonos más a cofradías que sí siguen la cadencia exacta de la marcha, como es el caso hasta ahora de Humilde Paciencia, y veremos lo que pasará con el Redentor, pues es cierto que necesita esa cantidad de tambor de bajada y después posteriormente pues poder realizar las maniobras con las marchas como ellos deseen. Más novedades, nuestras bandas de corneta, Juan Garrocho. En el género de agrupación musical está Casa Lorenzo, que ha montado y va a adaptar a agrupación musical la pieza de Artola, Nazareno del Rescate, para que suene detrás del Señor del Rescate, y han montado marchas clásicas como Salve el Rey de los Judíos o Cirineo para ti, Señor, de José Manuel Mena. Bueno, novedades musicales muchísimas y seguiremos contándolas cada uno de los programas. Agradecemos a todas las bandas que están dando debida cuenta de todo el trabajo que realizan. Nosotros encantados pues de trasladar e informar de ese trabajo silencioso, y nunca mejor dicho porque lo escuchamos de ensayar, pero poco trasciende el esfuerzo que realizan nuestros músicos. El pasado miércoles fue la famosa Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, que hemos citado a lo largo del programa en distintas ocasiones, y que no solo hubo horarios e itinerarios, fue uno de los puntos del orden del día, pero la Junta fue extensa en contenido y en la propia extensión de la misma. Casi a las 3 de la mañana se levantó la sesión. Sí, pasaba prácticamente a las 2 y media de la mañana. Desde las 8 de la tarde se tocaron diversos puntos. Estaba claro que uno de los puntos calientes a resolver era, como hemos hablado, los horarios itinerarios, pero también pues presentar una serie de novedades cuanto menos interesantes. Una de ellas, si te parece, o entramos ya o... Sí, vamos a contar lo que podemos contar. Lo primero, la Virgen de Reina de los Cielos, que la Junta de Gobierno aprobó que salga de Málaga una exposición en Sevilla que organiza la Hermandad de Guadalupe con motivo de... con motivo del aniversario de la Virgen. Del 50 aniversario de la Virgen, que la hizo Luis Álvarez Duarte en 1965. No se bendijo, creo que fue hasta el 67. La Hermandad de las Aguas es la que va a organizar esta exposición, y pues hicieron una petición a la agrupación de cofradía que dio el visto bueno, y falta únicamente la aprobación del obispado pues para que la Virgen salga de Málaga y esté expuesta, creo que es desde octubre de este año hasta mediados de diciembre, en una exposición que se desarrollará en el Hospital de San Jorge en la capital hispalense, y que pues servirá como homenaje por ese 50 aniversario a la Virgen de Guadalupe y también un homenaje a Luis Álvarez Duarte.
Bueno, igualmente ya saben que el año pasado hubo algún problema con la tribuna principal de la Plaza de la Constitución. Desde la agrupación pues no son conscientes. En su momento se emitieron comunicados, pues bueno, informando y lamentando las incidencias que pudo haber. Ahora mismo pues se han tomado las medidas oportunas, se ha sacado un concurso y las empresas que deseen optar a montaje no solo de la tribuna principal, sino de todas las sillas y tribunas que se montan a lo largo del recorrido oficial, bueno, pues pueden optar a él para realizar el montaje en la próxima Semana Santa. Igualmente tenemos algunas novedades del Resucitado. No hemos informado o no hemos interesado por ver cómo evoluciona el nuevo trono, diseño de Fernando Prini, que ya está ejecutándose. Nos confirman fuentes de la propia agrupación que evoluciona según los plazos previstos, y no para esta Semana Santa, pero sí para la Semana Santa del año 2018. Eso era en un principio lo acordado. A final de este año pues se pretende presentar y hacer público pues esos trabajos. Así que esta Semana Santa hay otro de los datos, bueno, que están ahí sobre la mesa. Esa noticia será la última presumiblemente del actual trono no provisional. Cumplió una época el trono provisional más longevo de la historia, creo que por encima del de la Redención y por encima de otro de los clásicos, bueno, el del Cristo del Perdón. Sí, pues el del Resucitado sigue ganándole a estos dos, porque el trono es del año 83, o sea que hablamos de... Además fue uno de los más absurdos de la historia, porque bueno, el Perdón y el de la Redención salieron porque no tenían trono. El de Pedro Pérez Hidalgo fue quitado porque no pueden tirar de él, y hicieron de discutible gusto, y bueno, por fin va a ser jubilado ya. Hay más novedades respecto al Resucitado. Desde la agrupación de cofradías se quiere potenciar la figura de nazarenos propios de la procesión, es decir, más allá de las representaciones que se mantienen, por supuesto, una representación que se ciña a 5 nazarenos de cada hermandad agrupada, uno que porte el guión corporativo y 4 nazarenos que acompañen. Además, el año pasado ya pudimos ver algunos nazarenos de vela con las túnicas blancas del Resucitado. Este año se van a hacer nuevas túnicas, y al objeto de que el cofrade que quiera participar en la procesión del Resucitado y no pueda hacerlo en la representación de su hermandad, pues vista la túnica del Resucitado, y cofrades que tengan gusto en acompañar bien a Cristo Resucitado, bien a la Virgen Reina de los Cielos. Es decir, estamos hablando que habrá 2 secciones que serán diferenciadas la una de la otra por colores. Es decir, serán distintas la una de la otra, quiero decir. No, estoy hablando que son nazarenos que van a acompañar con una vela al Resucitado, a la Reina de los Cielos. Ya si van a llevar un color u otro... Sí, quiero decir que no, las 2 secciones son iguales. Bueno, que se sepa, las túnicas del Resucitado son blancas con cíngulos rojos en el Cristo y celeste en la Virgen. Eso salvo sorpresas, esa es el hábito nazareno del Resucitado, de la procesión del Resucitado. Salvo que tú manejes otra información, David Azuaga. Eso es otra cosa. Bueno, yo, verás, 100% confirmado, ¿no? Pero yo tenía... ¿Has escuchado campana de colores? Pues sí, posiblemente. Anda. Bueno, pues mira. No sé qué tipo o cómo será ese color, pero sí que será... O a lo mejor lo que se refiere es cerezo, que por cierto también llevan la capa con el escudo de la agrupación. Eso. O bien algo más llamativo para diferenciar las 2 secciones. No sé por dónde harán exactamente las cosas. Bueno, hasta donde me confirman a mí, son nazarenos para ambas secciones. Pues si te confirman a ti, preguntaremos. Entonces es lo correcto. Yo 100% no lo tengo confirmado. Indagaremos a ver si hay algo de color. Color que hayamos visto son los cíngulos. Que yo me tiro a la piscina cuando hay agua. Si no hay agua no me tiro, ¿eh? Bueno, investigaremos. Tú nos has dejado ahí el cabo suelto. Vamos a hacer un recorrido por la actualidad cofrade, creo que no solo malagueña, sino andaluza, de la mano de uno de nuestros cofrades de cabecera, de Alejandro Morante. La actualidad cofrade malagueña también en vivo. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. Recibe la actualidad cofrade malagueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter, @elcabildo_org, y dale a me gusta en facebook.com/elcabildo.org.
De Capilleo con Alejandro Morante. Muy buenas, estimados cofrades. Semana de la Candelaria en la cual las hermandades de gloria cobran especial protagonismo. Comenzamos con la Divina Pastora de Capuchinos. Todo un deleite es siempre poder contemplarla fuera de su camarín, donde brilla con luz propia una de las joyas indiscutibles de la imaginería malagueña. De la misma destacamos el esmero que Jesús Hinojosa pone en su atuendo y los detalles que exhibe, tales como la vela de las ofrendas o el batón de cristianar del Divino Infante. La Cofradía de la Paloma vuelve a impulsar los cultos con motivo de la fiesta de la Presentación. Aún se añoran los primitivos besamanos de esta imagen en su antigua sede de San Juan, que servían como preludio a la cercana Cuaresma. Para la ocasión, la albacería ha montado un esmerado altar de cera y flores con dosel presidido por la talla de Álvarez Duarte, la cual lucía un manto de camarín bordado cedido por la Cofradía del Monte Calvario, algo alejado de la estética a las que nos tiene acostumbrados, aspecto que también se dejó notar en la peculiar disposición del tocado. A la vestimenta propia de este tiempo, que suelen lucir las tallas letíficas, muy destacadas en este sentido los Remedios de los Mártires, el Rosario del Palo y Santo Domingo y Carmen del Perchel, se han unido este año un mayor número de dolorosas, favorecido al caer este año más alta la Cuaresma. Así, las Vírgenes de la Merced, Zamarrilla, Nueva Esperanza, Estrella, Dolores de Expiración y Soledad del Sepulcro han lucido el color rojo característico de este periodo. Señalar asimismo que nos han causado extrañeza las vestimentas de las Vírgenes del Amparo y la Caridad, poco favorecedoras para el estilo que suelen ostentar. En el aspecto cultural abordamos el quinario al Sagrado Descendimiento, el cual sigue adoleciendo de una inadecuada presentación de la imagen cristífera, siendo deseable que la hermandad se plantease mostrar la imagen de forma erguida y en la cruz, en vez de tumbada en un catafalco donde se encuentra en una postura forzada y algo antinatural. Echando un vistazo a los cultos de las provincias limítrofes, destacamos los dedicados a la Expiración de Córdoba, Misericordias de Sanlúcar de Barrameda, Ecce Homo de Cádiz y Quinta Angustia y Candelaria de Sevilla, todos con un exquisito trabajo de sus respectivas priostías. También se pueden ya observar en estos lugares las primeras dolorosas ataviadas de hebrea, en una señal inequívoca de la cercanía del tiempo anhelado por todos los cofrades. De todas las contempladas hasta el momento, destacar a la Concepción, Maravillas y Consolación de Granada, Penas de Cádiz y Madre de Dios de la Palma en Sevilla. De Capilleo con Alejandro Morante. Elcabildo.org. La actualidad cofrade malagueña en Internet. David Azuaga, decíamos que teníamos algunas opiniones que nos llegaban a través de WhatsApp, un mensaje de audio. Tenemos un mensaje de audio y también tenemos pues un mensaje escrito que, si te parece... Mensaje escrito y Garrocho recopilando opiniones en redes sociales. Venga, damos lectura. La Hermandad de Jesús de la Llaga en el Hombro nos habla que llevará la agrupación musical de la Vera Cruz de Palma del Río. Nos escriben por WhatsApp, bien. Por WhatsApp. Y mensaje de audio. Cuando quiera Cabello, una opinión acerca de los horarios itinerarios. Veracruz de Palma del Río creo que es la que va con el San Juan Bosco, ¿no? Sí, de la procesión de María Auxiliadora, efectivamente. El Llaga en el Hombro, el año pasado no pudo salir a última hora, me parece, el Viernes de Dolores. Sí, iba a ser su primera salida del convento de la Trinidad. Y creo que este año cruza el río y va al centro. Bueno, pues el año pasado, de no salir a salir en condiciones. Serán dos hermandades de condiciones. Entiéndase en condiciones con ironía, claro. No entiéndase, un recorrido muy ambicioso para no haber salido el año pasado por problemas por no haber podido salir el año pasado. Bueno, supongo que
tendrán garantía de Las espaldas cubiertas. Y se juntan dos respaldo cruces, de gente, claro. dos cruces del río, porque la hermandad de Medina Celi, si no cambia su itinerario habitual, irá hasta la catedral el mismo Viernes de Dolores y lo hará también en la corporación de la Llaga. Opiniones de oyentes que nos llegan a través de WhatsApp, ahora recordamos teléfono nuevamente, sobre horarios itinerarios. Buenas noches. Yo quería hacer una valoración general sobre el Domingo de Ramos y en concreto sobre los horarios de la tarde del Domingo de Ramos en recorrido oficial. En mi opinión, ha salido, y esto se puede demostrar, ha salido perdiendo en cuanto a público en el recorrido oficial lo que son las sillas, adelantando tantísimo la hora de entrada de la primera cofradía de la tarde y adelantando tantísimo, por consecuencia de lo primero, la entrada de la última cofradía es decir, de la jornada de Palmas, en el sentido de que en el año 2015, que fue el último año que tuvimos un Domingo de Ramos completo, Humildad y Paciencia entró a las 4:30 de la tarde a pleno sol, con un calor tremendo, con todas las sillas vacías, con una solana increíble, y el prendimiento entró a las 9 y pico, a la hora que está entrando el miércoles santo la Virgen del Mayor Dolor de Fusionada. Es decir, el ecuador del miércoles santo es el final del Domingo de Ramos. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que tú el Domingo de Ramos estás viendo en recorrido oficial todas las cofradías menos la última, por lo menos en la Alameda, a pleno sol. Y esto disminuye muchísimo el público, porque yo que tengo silla desde que tengo uso de razón y conozco el modus operandi de lo que son los abonados en las sillas, yo sé perfectamente que la gente suele bajar de 7:30 a 8, y un Domingo de Ramos en el cual a las 8 entra la penúltima cofradía, pues hay mucha gente que no baja, y tú cuando ves las retransmisiones de Onda Azul, de 101 de PTV, ves que el Domingo de Ramos pasa Humildad y Paciencia, Humildad, Huerto, con las sillas vacías, con un sol increíble, y el Gran Perdón pasando a una hora buenísima, pasando a las 10 de la noche, hay unos huecos increíbles en la Alameda. Es que parece, o sea, que con este horario hay una mañana muy fuerte, en recorrido oficial incluso, pero una tarde que parece con este horario como si fuera de víspera. Y a mí, los horarios de los 90, en mi opinión, eran mucho mejores que los que hay ahora. Yo recuerdo de niño los horarios de los 90, que se entraba a una hora prudente, 6:30, y se entraba la última a las 11, que es como el resto de jornadas normales. Se ha convertido que el domingo sea una jornada un poco anormal. Y esa es mi opinión. Muy buenas noches. Ya lo saben, pueden opinar en el 644-717-300. Lo que sí agradecemos opiniones un poquito más breves. Resumiendo, el Domingo de Ramos creo que hemos hablado sobremanera. Lunes Santo, todo sigue igual. Habrá algún pequeño cambio de calles que iremos contando durante la Cuaresma. Miércoles Santo, en suma, igual. Hay alguna aportación de calle igualmente por parte de la Sangre, que recupera algunas de las calles que cogía antaño del entorno de Atarazana, que será interesante, pero y de Fusionadas también. Pero la jornada, en suma, también sin cambio reseñable. Hemos hablado del viernes, que ya lo saben. No habrá finalmente esa permuta entre Monte Calvario y Descendimiento. Bueno, el Descendimiento quería volver a ser la segunda de la jornada, se mantiene la tercera, Monte Calvario sigue la segunda. No, ese cambio pasó el año pasado y se mantiene este año. Donde va a haber cambio va a ser el Martes Santo, que se quedó contado en la jornada pasada. Se vuelve al Martes Santo de 2015. ¿Cómo era el Martes Santo de 2015? Pues el Martes Santo del nudo de la Plaza de Uncibay.
Las Penas volverá a atravesar y lo hará por delante del Rescate y detrás de la Estrella. Correcto. Y las novedades de esta semana vienen de la mano del Jueves Santo, la otra jornada que quedaba por firmarse y que presenta pues alguna novedad significativa. Una de las principales, Mena en el camino de regreso va a pasar por el entorno de la llamada Plaza de Camas. Con eso se consigue estirar el recorrido, es decir, ampliarlo, que es algo que también le viene bien a la congregación de Mena por todo lo que mueve, ganar tiempo que se lo da a la Esperanza para que pueda cruzar por su puente buscando el recorrido oficial. Recordemos que se hablaba de un intento, un acuerdo verbal entre las dos hermandades percheleras de cruzar el puente de la Esperanza, una buscando el entorno de Santo Domingo y la Cofradía de la Esperanza para iniciar su estación por las calles de Málaga. No pudo ser, estaba pendiente de un informe de Protección Civil. No debe ser, era más que no algo puede ser. complicado. Nos podemos imaginar ese puente con sus 3 carriles, que es muy ancho, pero con todo lo que mueven las dos hermandades es un poco complicado y arriesgado. Entonces finalmente se ha optado por esa opción, que creo que es la más acertada. Mena gana unos poco más de metros y la Esperanza gana más tiempo para poder cruzar su puente. Más espacio para verla. ¿Por dónde entra? Accede por Puerta Nueva y Fajardo. Exacto. Puerta Nueva, Fajardo, es decir, el mismo recorrido que realizará horas más tarde la Archicofradía de la Esperanza, también de regreso. Pero ya saben que de un tiempo a esta parte, entre la Esperanza y Mena, en ese hueco tendrá que pasar Veracruz, la sección de fusionada que cambió la procesión que realizaba tradicionalmente, históricamente, de madrugada, para incorporarse como una hermandad más, como una procesión más, en este caso una sección fusionada, cerrando el Jueves Santo. Suprimiendo también su estación de penitencia en la catedral, que también es interesante puntualizar, aunque ellos han siempre subrayado que ellos desean volver a recuperar esta estación. Desde luego este año no lo va a ser, y ni mucho menos porque además este año ni el recorrido de vuelta siquiera plantean pasar cerca de la catedral. O sea que este año casi que se descarta el intento de pedir la estación de penitencia. ¿Cómo accede la Veracruz a la Alameda principal? Dado que Mena se incorpora en cuanto la Virgen de la Esperanza entre por calle Ordóñez de regreso, la Veracruz bajará por Puerta del Mar y en la esquina con la Alameda principal, sabemos que la Alameda principal, el lateral derecho está entero inutilizado por las obras del metro. El cortejo de Veracruz esperará en la esquina con el centro de la Alameda, y en cuanto a la banda de música de la Esperanza, prácticamente podemos decir que ya se dirige hacia la rotonda del Marqués de Lario y deje expedito el cruce de Puerta del Mar con calle Córdoba. Veracruz cruzará al lateral izquierdo de la Alameda, el que da hacia el Sojo, y por ese lateral sur de la Alameda pues subirá hasta arriba del todo, hasta el puente de Tuán, y comenzará su recorrido oficial. Intuimos que por el ritmo de la procesión de Veracruz llegará un momento, quizá a la altura de la mitad de Candelario o de la tribuna, en que alcance con la cruz guía el manto de la Virgen de la Esperanza, pero lo que sí es evidente es que no podrá comenzar esa carrera, digamos, hasta que el manto de la Esperanza y la banda de música de la Archicofradía abandonen el cruce de Puerta del Mar con Córdoba. Y ojo, porque el chiquito viene de vuelta también por ese lateral, que también se adentra por la calle del Sojo y entra a partir de calle Córdoba buscando Bendeja. Por paliar un poco el despropósito que puede parecer a priori, ¿no? Porque no decirlo, porque la verdad que es un poco rocambolesco el tema. Pero bueno, ya es que ya una cuestión de opiniones. Para mí es que es un despropósito de por sí que Veracruz se haya incorporado al cortejo del Jueves Santo, y estamos demostrando que no encaja. Pero bueno. Pero me refiero que es bueno recordar a los oyentes que el lateral norte de la Alameda está totalmente impracticable por la obra del metro, que por eso no pueden coger desde allí, y que además nos consta que las cofradías fusionadas han intentado pasar por calle Panadero, pero precisamente hablaba antes David Azuaga del tema de protección civil con el asunto anterior que comentábamos, y en este caso Protección Civil le ha recomendado a las cofradías fusionadas que Veracruz no pase por allí, puesto que al tener la Alameda ocupada y lo que es calle Atarazanas con Mena, pues dejar esa pequeña vía de esa es una directriz para todas las jornadas. Habrá quien se pregunte, oye, ¿por qué se ha dejado de pasar por la calle Panaderos? Una vez que el lateral norte de la Alameda está ocupado por las obras, desde todas las voces que velan por la seguridad, hemos citado Protección Civil, pero bueno, en otras instancias pues existen esas directrices que deben de cumplir las cofradías. La calle Panadero entera se debe dejar libre como vía de evacuación, si fuera necesario, pues movilizar gente hacia alguna calle, algún espacio tiene que quedar libre. Entonces no se puede transitar
ninguna cofradía por ahí. Bueno, una vez que ya hace el recorrido oficial, pues la hermandad volverá a priori por el camino habitual que hacían antes de ir a la, o sea, sin ir a la catedral, que sería por la vía corta por Estrachan, por Ibero García hasta su templo. Bueno, el caso de Veracruz, han pasado ya, creo que hablo de memoria, que 4 años o 3 desde que se incorporó a los cortejos del Jueves Santo cerrando, y bueno, la realidad al margen de valoraciones que de momento Fusionadas, que entraba a la catedral a través del cortejo de Veracruz, ya no entra en la catedral. Fusionadas, desde luego, ha manifestado más de una ocasión que quiere entrar a la catedral, tiene 3 cortejos para hacerlo y no lo hace. Y el Jueves Santo se plantea una situación muy complicada para que Veracruz pueda hacer su estación de penitencia en la jornada del Jueves Santo, porque claro, a la hora en que sale, que es una noche muy avanzada, bueno, el Jueves Santo está en pleno apogeo y desde luego tirar hacia el norte buscando la catedral se antoja imposible ahora mismo. El único aspecto en el que se podría comprender o, digamos, apoyar esa salida del Jueves Santo cerrando la jornada o incluso participando de ella sería que continúas haciendo su estación de penitencia en la catedral y ha renunciado a eso pues simplemente por el hecho de pasar por recorrido oficial, cosa que antes no hacía. Entonces, pues hombre, que una hermandad ponga un cortejo en la calle con marcado sentido penitencial en catedral y renuncie a él simplemente pues por pasar por los focos de la Alameda, pues la verdad que no parece lo más adecuado para la hora de plantear un cortejo con una mínima seriedad. Bueno, si hacemos balance de sensaciones que nos ha aportado Veracruz en estos años, hay otra realidad, más allá de no ir a la catedral, que eso define el carisma de cualquier estación de penitencia, en este caso, cualquier procesión. El espíritu o las connotaciones que transmite la procesión en la calle también son distintas, más allá de entrar en la catedral o no. Es decir, ese recogimiento que impregnaba todo aquel que se acercaba a ver esos nazarenos de la Veracruz, bueno, ahora es una procesión más. Desde luego, si lo que se quieren son números, tienen más público. Si eso es lo que se quería. Si lo que se busca era más público, tienen más público, es evidente. Lo que habría que preguntarse es si eso es lo que hacía falta. Yo creo que esa es la pregunta filosófica que se tiene que hacer desde luego en el seno de la hermandad. ¿Y qué papel cumple Veracruz en todas esas acciones de fusionadas? Si Veracruz era el contrapunto y si lo sigue siendo. Porque claro, habría que preguntárselo. Ya está. Y bueno, a mí me genera desazón ver Veracruz de vuelta. Yo recuerdo una de las grandes frases de la Norma Mayor era que querían huir de los camiones de Limasa, y yo he visto Veracruz con este horario huyendo de los camiones de Limasa de vuelta. O sea que no se ha conseguido ni tan siquiera la anécdota que se buscaba huir, ¿no? Se buscaba lo de los camiones de Limasa, me parecía una buena metáfora de su hermano mayor para explicar de lo que querían huir, pero eso tampoco se ha conseguido, porque a las 4:32 Veracruz, de vuelta por Felisaen o de vuelta por Plaza de la Constitución, sigue yendo con los camiones de Limasa alrededor haciendo ruido. El año pasado no la vi huyendo, la vi esperando a que pasara Limasa por calle Lario para cruzarla. O sea que vemos que sigue desubicada y que bueno, que no sé yo si insistirán mucho en esto, pero Veracruz tiene que saber que desde luego, si este es el camino definitivo, tienen que asentar una regularidad y una constancia en el recorrido oficial, y desde luego las demás cofradías del Jueves Santo apoyar con ello y facilitarlo desde luego, o bien que busquen de nuevo otro camino, otra alternativa para el beneficio sobre todo de un cortejo que objetivamente aporta muchísimo, ya no solo en cuanto a filosofía y espíritu, sino que incluso artísticamente, con una magnífica imagen de Cristo crucificado única en la ciudad, y que es necesario que vaya rodeado de la dignidad suficiente y del ritual suficiente que exige una imagen de tantísimo calado y de tantísima calidad artística, ¿no? Este año algo que quizá va a jugar, bueno, por echar en la balanza algo bueno, algo a lo que agarrarnos. En el Jueves Santo ya saben que el camión del Romero se suprime. Eso va a dar un poquito más de continuidad, de ritmo entre el paso de la hermandad de Zamarrilla y la llegada de la Esperanza. No va a suponer ese parón que el camión siempre hacía. La Esperanza era una hermandad que cerraba y era un contrapunto a lo que había anteriormente, quizá, ¿no?, para los abonados de la silla. Ahora va a haber una continuidad, y ahí quizá Veracruz pueda ganar un poco. Esperemos, desde luego queremos que por ser optimista, por verlo con unos ojos optimistas. Sería deseable. En fin, no será el único cambio importante del Jueves Santo, porque recordamos que la cena apuesta
arriesgadamente por dar un buen rodeo a la almendra histórica de la ciudad para poder regresar sin las apreturas y los problemas de seguridad que han tenido siempre por ir consecutivamente con Mena. De esta forma, pues la Cofradía de la Cena cogerá el entorno de la catedral y hasta calle Cisteria Alcazavilla para después bajar por Álamos y Cardería en dirección a su templo, que es una procesión que aumenta considerablemente su distancia y su recorrido. Bueno, siempre se habla en los medios de los cofrades que desde luego con los tronos no hay que tener ninguna preocupación porque es una cofradía que está más que preparada y lo ha demostrado muchas veces. De hecho, han llegado siempre a la estación, ni te cuento ahora que están mejor que nunca, pero a ver qué pasa con el cuerpo de nazarenos, ¿no? Porque entre esos cambios de la primera mitad de la jornada, los cambios que acabamos de anunciar de Mena, lo que supone también un poquito más de ritmo en recorrido oficial, en ese cierre de la jornada, que al final pues también... ese mayor ritmo en recorrido oficial, entendemos que la salida del recorrido oficial pues se va a notar para bien. A pie de calle tenemos un nuevo Jueves Santo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, tenemos un Jueves Santo mucho mejor. ¿Por qué? Porque en términos futbolísticos había que abrir el campo, estábamos todos muy metidos en el centro del campo y había que abrir los laterales, y la Cena ha hecho ese esfuerzo de abrir un poco el campo por el lateral y va a servir para que el público se desahogue un poco, respire un poco más y puede venirnos bien. Vamos a ver qué Jueves Santo nos encontramos. Y falta una carta que está por descubrir todavía y es el regreso de Santa Cruz. Sí. Santa Cruz quiere recuperar su feligresía. Estamos hablando en torno a las 10 de la noche, aportar un callejeo que es necesario porque es la hora en la que se colapsa el día, y ofrecer atractivos lejos del centro. Y alternativas, claro que sí. Viene bien, y el cofrade, si eso llega a buen puerto este año, y si no este año, pues para años venideros, eso va a ser recibido de muy buen agrado, y va a ser una puesta en valor de la Santa Cruz, que vamos a poder volver a disfrutarla en su entorno natural de calles y con la estampa natural con la que algunos las vimos nacer, de noche. Así es, ojalá sea así. elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #Radio El Cabildo. ¿Puedes escucharme? Ahora tus clientes también. Patrocina este espacio. Contacta con nosotros en publicidad@elcabildo.org. Bueno, últimos compases del programa a los sones de Noche Oscura del Alma, una composición, yo no la he escuchado nunca en Málaga.
de la No, Virgen. vamos. No es de San Juan de la Cruz, es de Santa Y- Teresa. Y yo creo que tampoco apenas en Sevilla. Vamos, esto es una marcha de muy reciente composición No, de hecho, en Málaga, porque donde dedicada, normalmente veo procesiones. dedicada a la hermandad de la Veracruz de Villanueva del Ariscal, ¿no es, Juan Garrocho? Por cierto, una preciosa ¿De dónde has dolorosa dicho? de Villanueva del Ariscal, la Virgen de los Dolores, una preciosa imagen de Montes de De Oca, Montes de Oca. muy parecida a la Divina Pastora, pero llorando, preciosa, que, bueno, de una localidad de la Jarafe sevillano, que recomendamos su visita el día del Corpus, que es el día de Santiago, Y comentario su es procesión muy- el Viernes de Dolores. y su magnífica Ese procesión del comentario Viernes. muy morantista, ¿eh? Hombre, por supuesto, aquí somos todos Cariño. morantiers y en ese sentido... Dale vos, cabello. Bueno, como digo, últimos compases. Habíamos dejado una noticia, bueno, por atar, confirmar, sobre las túnicas del resucitado. Pero, ¿digo esto y me callo ya o me va a dejar después decir más cosas? No, No, quiero decir vamos. que si este es el fin. No, como del ha programa. estado ahí indagando y me estaba diciendo, Sí, sí. cuenta Bueno. lo que tengas que contar. Bueno, que dicen que me comentan que las capas dejan de ser de damasco para ser de sarga blanca normal y mantienen el escudo de la agrupación. Hombre, yo aplaudo ese cambio. Hasta ahora Cristo y sinceramente. Virgen eran las túnicas blancas y los cíngulos dorados. Lo que tú comentas, Alejandro, yo creo que eran los hombres de trono, Pues muy probablemente, que sí. era rojo y azul. Muy Entonces probablemente. ahora llevarán la botonadura, hablamos los nazarenos, en el hábito que será roja para el Cristo y azul para la Virgen. Muy bien. Es decir, antes no había distinción de colores y ahora pues... Bueno, ese, los habrá. ese detalle que efectivamente era del hombre de trono. El hombre de trono Bien, pues- sí que tenían los cíngulos. Bueno, entonces lo que digamos que homogenizan a los, Exactamente. Se los hábitos equiparan de nazarenos y portadores. y de los las portadores, que además lo veo bien, pues yo siempre he sido partidario de equiparar ese tipo de cosas porque, bueno, los hombres de trono son nazarenos de la hermandad también, o sea que deben de vestir el mismo hábito o parecido, ¿no? Claro, es que si nos remontamos Pero, sí. tiempo atrás, Nazareno del Resucitado había 4, que eran 4 mayordomos. Digo 4 Sí. y lo mismo eran 8. No, pero creo recordar que el año pasado ya salió una Sí, el mini año- sección. El año la primera vez que salían nazarenos con vela y bueno, se va a apostar por eso. Y la verdad que Sí, sí, bien. se aplaude la iniciativa. Bien, bien, por supuesto, es fantástico. Bueno, ahora sí, no sé si hay alguna agenda. Entiendo que habrá poca cosa ahora que estamos en tiempo de carnaval. El sábado que viene hay 2 presentaciones de carteles, Azuaga de nuevo. Azuaga, Vale. apúntatelo, por favor. Hombre, yo creo que es Pollinica y Mediadora. que presenta 2 carteles. Sí, uno para el por su Cristo y otro salida para la del Virgen. miércoles santo y otro en la primera salida de la Virgen. Está bien, bueno, Del Cristo, perdón. Es que hablo de cartel y me pongo nervioso. Bueno, y obviamente poca cosa más. Ahora mismo estamos... Y una exposición, Los de trono cul- miniatura en la Casa Hermana de una Esperanza que se inauguró, creo que se inauguró esta mañana. Los cultos, bueno, a partir del 1 de marzo, que es miércoles de ceniza, pues cuando Sí, se reactivará uno todo. de los clásicos es el quinero de saludación que se celebra siempre 15 días antes del miércoles de ceniza. Y también el de humildad va por esa fecha. Y el en Señor de la febrero, sí. Humildad también en febrero, o sea que son los siguientes cultos así de regla. Ahora se han celebrado los de la Candelaria, por supuesto. Y bueno, ya es el camino directo hacia la Cuaresma, sin duda. Que además este año coincide que, una vez más, que si no recuerdo mal, el primer viernes de Cuaresma es el día de Jesús de Medinaceli también, primer viernes de marzo, este año, un año más. Como aquel, Fide, como tres aquel de año marzo. que salió. 1, 2, 3, Como aquel año que salió Jesús de Medinaceli para presidir el Vía Crucis, que también fue primer viernes de marzo. Confusionada. Confusionadas. Y Nilo Tempore, que se llamaría, ¿no? Y confusionada y con una noche de carnaval. Entonces todavía no se había reformado el calendario del carnaval de Málaga y se pisaba con la Cuaresma. Ahora con acierto de un tiempo De a esta hecho, parte. Y en el trono traslado del cautivo. De en hecho, fin, pues, yo bueno. recuerdo de hecho un Vía Crucis, el de la Piedad de la agrupación, que coincidió con la final del Carnaval de Málaga y la Virgen pasó por la Puerta de Cervantes, además. Pero bueno, yo creo que la Piedad lo que diría es, bueno, si aquí la que estoy en mi fecha soy yo, como con el tiempo se ha Claro, demostrado. lo que supone que se metía 2 semanas el carnaval en Cuaresma. Se metía, sí, claro. Se claro, metía 2 se semanas. metía el concurso más Bueno, la eso celebración. de un tiempo de esta parte, los carnavaleros hicieron un esfuerzo. Carnavalero que al final parte del colectivo son cofrades. son cofrades. De Claro. hecho, estamos en directo domingo 5. Hoy cantaba David Santiago, ¿eh? En las preliminares. Y la murga de Zumaquero. Entonces, en fin. Es decir, Está- en el Alameda, un en el cartelón, Alameda un cartelón. hay muchos cofrades Sí, sí. en estos momentos. Bueno, estaremos pendientes también de las coplillas que puedan tener alguna letra cofrade. Que ya las ha habido, ¿eh? Ya las ha habido. Y daremos debida cuenta de ello. Ahora sí, David Azuaga. 2 apuntes rápidos. Sí, En que cuestión nos de vamos. cuarteles, este fin de semana se presentó el de la sangre, Pepe Palma, muy bien, a carboncillo, un dibujo, excelente. Y esta mañana que se presentó el cartel de los salesianos, llamativo, que refleja a la Virgen, a María del Auxilio, con un rostrillo
y coronada. Algo llamativo en cuanto... Lo del tema de Pepe Palma, muy bien, porque Pepe Palma traza muy bien. Sí. Pero yo es que cuando vi el cartel tengo la sensación de haber visto 25 carteles iguales. Y en la sangre mismo. Y en la sangre Bueno, mismo como 25 iguales, ¿no? Creo que es el Dicho tercero que esto, pinta para la archicofradía, que es su archicofradía, pero bueno, traza aún muy así bien, es calidad, quiero decir. David Azuaga es palmista, lo sabemos Sí, todos. Pero bueno, Palma pinta de Palmero. dulce. Yo creo que eso nadie lo discute aquí, pero que es verdad que está como muy, ya no sé, como muy... El año pasado se dio mucha vara a Chicano porque se repetía, vamos a decir lo mismo de Palma, ¿no? Y me llamó la atención que estaba el templo completamente lleno y luego yo no sé si para los cultos de la hermandad se llenan igual. Es decir, los 6 primeros bancos de cada fila estaban reservados con su respectivo folio reservado para la Junta de Gobierno. Qué barbaridad. Lo cual que me agrada verlo, que esté ese acto lleno, puesto que es de la sangre, pero no sé yo cómo estará a la hora de que se realicen los cultos. Y otra cosa que quería comentar, antes de cerrar los micrófonos, es que... Antes de que me cierren el micrófono. Antes de que echen aquí abajo ya, ¿no? Y nos vayamos cada uno a nuestra casa, pues el fallecimiento de un histórico del cautivo. Por supuesto. De Pepe París, que falleció a principios de esta semana, que fue hermano mayor en 2 etapas, del 76 al 89, que le tocó vivir pues esa pérdida de enseres con la lluvia esa lluvia que cayó muy fuerte en el año 79, pero que también vivió un momento muy bonito con la inauguración de la Casa Hermandad en el año 83 y por supuesto en esa segunda etapa del año 94 al 97, que vivió el Vía Crucis que presidió el señor de Málaga, Jesús Cautivo, por el 75 aniversario de la agrupación de cofradía. Un cofradía de Aquí pues, nos referencia, unimos a la hermandad y a su familia. Una voz y una cara de referencia. Cálido abrazo para la familia París, para los cofrades del cautivo. David Azuaga, hasta la semana que viene. Adiós. Nos marchamos, David Domínguez. Pues nos vamos comentando que ya anunció la Hermandad de la Mediadora, parte de lo que llevará el Nazareno Redentor del Mundo en su trono. Le van a ceder los faroles de la Hermandad de la Veracruz de Tocina. Así que bueno, ya vamos conociendo detalles de cómo será esa puesta en escena. Nos imaginamos ese futuro trono que irá escoltado por faroles. Bueno, con acierto pues han buscado quien le ceda una pieza que pueda recrear. Bueno. Los que han visto algo hablan muy bien de la pinta de la carpintería del trono. ¿Recuerda la hermandad? La Veracruz de Tocina. Sí, la Hermandad de la Veracruz de Tocina. Buscaremos esos faroles. Juan Garrocho. Varias novedades musicales antes de irnos. Más novedades musicales. En las vísperas, en Churriana concretamente, el señor, el Nazareno del Paso, prescinde del género de corneta y tambores. Va de nuevo, como hace unos años, ir a una banda de música, la de San Isidro Labrado de Churriana, y que tocaba con la Virgen, y ahora la novedad será con la Virgen, que tocará la banda de Eloy García. Hombre, interesante aportación, ¿no? Un nazareno de corte granadino, clásico como el Rico, como Jesús el Rico, es ese acompañamiento, yo lo veo acorde. Y la banda de Churriana, que tiene marchas también así muy años 80, años 90. Sí, va a quedar bien, ese maridaje va a quedar bien, esperemos. Y por otro lado, también en víspera del traslado de la sentencia, cambia una vez más la banda que la acompañará, y será la del Cautivo de Estepona, tanto a la ida, el sábado de Pasión, como a la vuelta, el domingo de Resurrección. Sobre las vísperas, que bueno, hablaremos en su momento, pero nos aportan las dos hermandades históricas unos contrastes muy interesantes, sin proponérselo. Se han definido las dos. Se han definido las dos en cosas distintas. Y creo que para el cofrade pues también es interesante ir a buscar ese sabor propio que ofrece Churriana con Nazareno, con su peluca, corte... ¿Se pellizca el cofrade? Corte de Nazareno 18esco de malagueño de siempre, claro. La incorporación del palio el año pasado ha sido un atractivo también. Y el Puerto de la Torre, que y en el Puerto de la Torre, el palio, ¿la Virgen va a sacar el palio este año, la de los Dolores del Puerto de la Torre? Yo creo que no, pero vamos, pero está cerca. Hay un proyecto, pero todavía no está ejecutado. Nos marchamos, Cerezo. Vámonos imaginándonos el Cristo del Perdón entrando a calle Nosquera con una magnífica marcha del siglo XIX, la marcha La Expiración de Arturo de Isaura. Venga, pues con ese momento nos marchamos hasta la semana que viene. Ya saben que esto fue posible gracias a la labor técnica de Alberto Cabello y un servidor, Juan Navarro, pues que le agradece que nos hayan acompañado, y por nuestra parte nada más. Sean felices y se levanta la sesión.
Si quieres Muy volver buenas, a estimados escuchar el cofrades. Cabildo, está disponible Semana de en la la Candelaria, fonoteca de la en la página cual web, las hermandades de donde Gloria puedes suscribirte cobran a nuestro servicio podcast para recibir cada programa de forma automática en tu ordenador. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet.